Bien, buenas noches con todos. Gracias a toda la comunidad latinoamericana de WFS y también de la Facultad de Ingeniería de Petróleo, Gas Natural y Petroquímica de la Universidad Nacional de Ingeniería de Perú por sumarse a este masterclass. El día de hoy vamos a tocar el tema de seguridad psicológica, un tema que está bastante en vanguardia, y tenemos a Janet Sender, una renombrada profesional de la industria quien nos va a ayudar a conocer un poco su experiencia. Ella tiene preparada ahí una pequeña slide que nos va a contar un poco sobre su experiencia. Así que, sin más nada, les dejo con Janet. Janet, es todo tuyo y gracias una vez más por participar en este proceso. Gracias a ti, Juan Manuel. Buenas noches con todos. Gracias por conectarse y a WF y a la UNI por la invitación para tocar este tema, ¿no? Que es un tema que de alguna forma suena bastante blando para una industria tan dura como la que se ve en las fotos y que causa bastante impresión. Antes de empezar a hablar sobre esto, les voy a contar un poquito de mí. Tengo 20 años de experiencia en el sector extractivo. He tenido la oportunidad de trabajar tanto en el oil and gas como en minería. He desarrollado roles técnicos, operativos y de liderazgo, siempre enfocada en la mejora continua y en retar nuestros paradigmas. Tuvimos la oportunidad que mientras estuve en Minsur como gerente de operaciones, el Instituto Shingo otorgó la primera medalla para el Perú, que fue la medalla de bronce a la excelencia operacional. Y estamos muy orgullosos de haber traído esta primera medalla para el país, pero eso nos lleva a renovar el compromiso de que las personas son el centro de todo aquello que podemos hacer, ¿no? Soy ingeniera química, tengo un magíster en dirección y gestión de empresas y estoy estudiando un doctorado en administración donde estoy investigando sobre el liderazgo de servicio y su impacto en la innovación, teniendo en consideración el rol mediador de la seguridad psicológica. Dicho esto, empecemos con lo nuestro. Entonces, todos los que estamos aquí hoy tenemos en común que venimos de una familia o que hoy hemos formado una familia. Entonces, pasando desde las familias típicas, donde había un papá y una mamá y nosotros éramos niños, o donde nosotros podemos ser los padres, a aquellos que han tenido, algo me está haciendo eco, el rol de algún cuidador, de alguna persona que nos ha acompañado durante ese proceso. Entonces, desde que hemos sido pequeños, siempre ha habido un orden jerárquico, que han sido normalmente los cuidadores que han estado a nuestro cargo, y nosotros hemos sido las personas que han sido cuidadas, o en el tiempo hemos pasado nosotros a ser aquellos cuidadores. Y dentro de ese orden jerárquico se forman dinámicas de comunicación que son distintas para cada persona y en cada uno de estos entornos. Y también estoy segura que todos tenemos en común que en algún momento de nuestras vidas nos hemos enamorado y en ese momento hemos sentido la necesidad de decirle a esa persona que nos gusta o que queremos que sea nuestra pareja. Y entonces yo les pregunto, esa primera vez que dieron ese paso, ¿ustedes pidieron asesoría de estas personas que tenían el rol de cuidadores, es decir, sus padres o las personas que los cuidaban, y les dijeron, mira, está pasando esto, quiero que me aconsejes y me digas cómo podría abordar esta situación? Manitos arriba si es que alguien tuvo esa actitud, o le pueden escribir en el chat, ¿no? Este, ¿Ustedes le preguntaron a alguien o conversaron de repente con los amigos y el amigo les dijo qué hacer, pero no exactamente a sus cuidadores, que eran las personas que de hecho tenían más experiencia, ¿no? Almendra dice no, Arturo dice no. ¿Alguien dice sí por ahí? Voy a asumir que la mayoría de las respuestas, ahí está Pablo, también nos dice no. Se van sumando las respuestas y la mayoría de las veces la respuesta a esto va a ser no. Y la pregunta es, ¿por qué es no, no? Porque finalmente las personas que más nos quieren es nuestro entorno familiar. O sea, de hecho, no deberían ser personas que quieren hacernos daño. No nos darían un mal consejo. Pero la respuesta a eso es el temor, ¿no? O sea, teníamos miedo de tocar esa puerta y decirle a esta figura de autoridad que queríamos hacer algo así
porque de repente no iba a ser bien visto, nos iban a decir, eres muy pequeño para esto, esta persona no es la persona correcta. Y entonces el temor hizo que nosotros fuéramos a una misión tan difícil y que nos daba tanto temor o tanto miedo sin tener el consejo del experto que teníamos más a mano. ¿Por qué? Porque no sentíamos la confianza de poder tocar esa puerta y decirle, necesito ayuda. Pablo dice, en mis tiempos habían reglas en la casa. ¿Y cuáles eran esas reglas, Pablo? Tu audio y Por- cuéntanos. Buenas noches a todos. Por ejemplo, en mi casa es una tradición que traen que no podían tener enamorado hasta los 18 años. El tío que veía ese comportamiento en el sobrino, o el padre en su hijo, en su hija, había una disciplina, una corrección. Le cuento mi experiencia que cuando yo fui a mi, entre comillas, escondidito, a la compañera que cumplía 15 años, antes era, uy, mi enamoradita tocaba la mano, ¿no? Uy, ya eres eso. Cuando yo veo, entro bien con mi camisita, mi corbata, mi mamá lleva por atrás con una correa y en las pantorrillas. Te retiras a la casa, ¿por qué? Porque esa regla, tú tienes que cumplir las reglas mientras que tú vivas en mi casa, me decía mi mamá. Y hasta el día de hoy, esa es una costumbre que se viene de toda la familia. Muchas gracias. Gracias a ti por compartir. Y mira cómo se lograba que esa regla se cumpla. Se lograba con castigo y miedo, ¿no? Porque finalmente uno tenía temor de ser castigado y entonces o cumplía la regla o en su defecto, si se iba a saltar la regla, buscaba una estrategia lo suficientemente buena para no ser descubierto. Entonces, pero cumplías la regla por convencimiento, porque realmente pensabas que eso era bueno o porque tenías miedo. Miedo era expositora, más miedo y también a los tiempos del, yo le estaba hablando del 80, 81, 82, 83, 85, 86, a la diferencia de ahora ya ha cambiado las costumbres, le comento. Hasta para cortejar había una edad. Ahora ya no, ahora ya, hasta veo a mi sobrina de 15 años embarazada, imagínense. Ya con eso le doy toda la experiencia, la casuística que vivo en todos estos años. Gracias. Gracias. Son situaciones que son cruciales porque sí, pues, ¿no? Podemos tener distintos puntos de vista, pero el punto aquí es el temor, porque si nosotros cumplimos las normas por miedo y no por convencimiento, es posible que encontremos la forma de saltarnos esas normas que estamos cumpliendo por miedo. Y esto mismo que nos ha pasado desde pequeños en el entorno familiar, nos seguirá pasando de grandes cuando tenemos figuras de autoridad que cumplimos las normas por miedo o que tratamos de hacer lo que es políticamente correcto o lo que debería ser, aun cuando no estamos convencidos de que eso es así. Entonces, ¿qué pasa cuando sentimos miedo? Y decía Pablo, entonces yo cogí la mano de la quinceañera y mi mamá me tiró con la correa. Pero ¿qué pasa si tuviéramos que enfrentarnos a este felino que está acá al frente y viéramos esos dientes, esa mandíbula frente a nuestro rostro? ¿Qué va a pasar dentro de nosotros? ¿Qué ocurre cuando nosotros sentimos miedo? Cuando sentimos miedo, se activan las tres Fs de la supervivencia. Entonces, estas tres Fs son aquello que nosotros tenemos guardado dentro de nuestro cerebro más primitivo, el cerebro reptiliano, y activa tres opciones: o peleo, o corro, o me paralizo. Entonces, me imagino yo que cuando te iban a tirar con la correa, pues corres para ver si es que no te tiran, ¿no? Nadie va a pelear con alguien que tiene una figura de autoridad, pero esto mismo ocurre en muchas otras situaciones. Nosotros no solo sentimos miedo en estas situaciones domésticas, sino que ponía yo al inicio estas fotos impresionantes y voy a regresar a ellas, de una refinería de petróleo y de una fundición, ¿no? Son dos industrias este,
distintas en muchos aspectos, en ambas me ha tocado trabajar, pero son dos industrias de alto riesgo. Entonces, podemos tener situaciones que nos den miedo en una refinería de petróleo, o podríamos sentir temor de acercarnos a esta tasa de una fundición donde estamos recibiendo el metal fundido a altísimas temperaturas. Claro que sí. ¿Y qué pasa cuando sentimos miedo? Cuando sentimos miedo, se activan estos tres tipos de respuestas, ¿no? Que podemos, digamos, luchar, corremos o nos quedamos paralizados. Y si en operación normal dentro de estas industrias sentimos miedo, ¿cómo o podemos sentir miedo? ¿Cómo será en un caso de emergencia? En un caso de emergencia, nuestro instinto de supervivencia se va a activar de una forma mucho más intensa. Y yo les cuento dentro de esto y en mi experiencia, desde que era muy joven, después de salir de la universidad, yo empecé a trabajar en el oil and gas, en refinerías de petróleo. Y una conversación muy común con mi mamá era: hijita, ¿cómo estás? Estoy bien. Pero tú no vas a la planta, ¿no? Y yo decía: no, mami, no te preocupes. ¿Y cuál era la preocupación de mi mamá? Que yo estuviera en la planta, donde efectivamente trabajaba. Pero ella se sentía segura pensando que yo trabajaba dentro de una oficina y que no iba al área de procesos donde estaba el combustible, donde podían ocurrir los incendios y las explosiones, porque en su conocimiento y en su percepción del riesgo, ese era un lugar donde ella quería que yo no estuviera. Y mi forma de decirle que todo estaba bien era: sí, mamá, yo estoy en la oficina, todo va a estar bien, ¿no? Y ahora pónganse a pensar en las tantas veces que hemos estado en diferentes situaciones de riesgo, más aún los que trabajamos en estas industrias de alto riesgo, y probablemente si nuestros familiares nos estuvieran viendo, lo que quisieran hacer es agarrarnos y sacarnos de ahí para llevarnos a algún lugar más seguro. Nosotros sabemos por la experiencia y por el conocimiento que tenemos que estar ahí, porque eso nos va a permitir controlar la situación para que no se generen mayores daños. Pero el que no conoce y está de fuera, lo que quisiera es sacarnos y llevarnos a otro sitio. Entonces, esas son las tres Fs de la supervivencia y se activan justamente cuando nosotros nos sentimos en riesgo. Y entonces vendrán las preguntas, pues, ¿no? ¿Cuándo sentimos temor? ¿Qué es aquello que puede hacer que sintamos temor? Saliendo ya del ejemplo de cuando somos muy jóvenes y vamos a declararnos a alguien que nos gusta, sino en qué situaciones nosotros podemos sentir temor hoy en el día a día. Y aquí quise traer a colación este gráfico de Kino con Mafalda, que dice: ¿practicas algún deporte de riesgo? Y Mafalda dice: sí, a veces doy mi opinión. Y de hecho es un deporte de alto riesgo, ¿no? Porque muchas veces decir lo que uno piensa o lo que uno, digamos, o tener una opinión distinta, genera que no todos estén de acuerdo o incluso genera rechazo. Entonces, ¿cuáles son situaciones de riesgo, por ejemplo? Cuestionar un procedimiento, ¿no? Un procedimiento que tiene muchísimos años y decir: ¿qué pasaría si lo hacemos diferente o por qué se hace de determinada manera? Y probablemente nos pase lo que le pasa a Mafalda practicando deportes de riesgo, ¿no? ¿Qué más? Decirle a un instructor que no hemos entendido. ¿Cuántas veces vamos a una capacitación y todos terminan y decimos: ¿alguna pregunta? Y todos dicen: no, ninguna. Y ese no, ninguna es o todo quedó claro o nadie entendió nada, pero es el temor de decirle a alguien que parece muy inteligente y que sabe mucho: mira, ¿sabes qué? La verdad es que yo no te he entendido, ¿podrías repetir? ¿Y qué pasa cuando el jefe está en campo y tiene una idea de cómo se hacen las cosas y en la práctica no se hace así? ¿Cuántas veces le decimos al jefe: mire, la verdad es que esto en la práctica se hace de esta forma y no exactamente como usted lo está describiendo? Si le teníamos miedo a nuestra mamá o a nuestro papá, imagínense al jefe, que es el que decide si seguimos trabajando o no.
¿Y qué más es una situación de riesgo? Por ejemplo, proponer un nuevo procedimiento. Porque ¿qué pasa si dentro de ese procedimiento, para empezar, si es que alguien nos va a escuchar? Y dos, si es que ese procedimiento no funciona. ¿Qué más puede ser? Preguntar por qué tenemos que hacer algo de una determinada forma y no de otra, porque entonces de alguna forma estamos cuestionando la autoridad. O cuando estamos en una reunión y se está revisando algo y todos tienen una opinión que aparentemente es colegiada y nosotros tenemos una opinión diferente. El levantar la mano ahí y decir, yo pienso que esto podría ser de otra forma o que podría tener otra causa, lo más probable es que las otras 4 o 5 personas que están sobre la mesa y que tenían una idea muy similar, volteen a mirarnos como todos ya estamos de acuerdo con esta idea, ¿por qué vienes con algo nuevo, ¿no? Y hay otras cosas que ocurren en campo que se llama el derecho a decir no, que es cuando tú le dices a tu líder, mira, considero que ese trabajo pone en riesgo mi integridad y no lo voy a realizar. Aquí nos dice Pablo, ¿no? Si opinas diferente, ya no te avisan para las reuniones. Almendra dice, es temor a la reacción de alguien, ¿no? Si es que van a haber represalias. Efectivamente, porque en todas estas cosas que estamos haciendo, estamos corriendo riesgos. Riesgos de ser excluidos, como dice Pablo, que no te inviten. Riesgo de que luego no me vuelvan a contratar. Riesgo de que ya no se me incluya para tomar decisiones o de que se me dé la indicación de que esto tiene que ser así, que deje de cuestionar. Entonces, empieza a haber una situación donde la persona que tiene un punto de vista diferente empieza a sentir que tiene que callar para no correr estos riesgos y para no enfrentarse a las consecuencias. ¿Qué más había por acá? Decir que algo no funciona como se espera. ¿Cuántas veces ha pasado? Y yo he estado del otro lado, que por ejemplo nos entregan un proyecto que debe funcionar de determinada forma y cuando el operador lo recibe te dice, esto no sirve o no funciona como tú dices o no me da los resultados que espero que me dé. Pero si la persona que le está entregando es alguien que tiene autoridad, a veces decimos, sí, sí, todo bien. Y la persona no termina de darse la vuelta y todos estamos diciendo, esto que me han entregado no sirve. Pero en el momento no lo decimos. Nos quedamos callados por el temor a esas represalias que pueden haber. Entonces, ¿qué pasa con todas esas veces que nos quedamos callados por temor? ¿Cuántas de esas veces que hemos podido decir que algo se puede hacer diferente o que no hemos entendido o que en realidad las cosas se hacen de otra forma y nosotros hemos guardado silencio, nos pueden llevar a que se cometa un error, a que algo se haga de una forma no apropiada y eso en industrias de alto riesgo pueden significar vidas? Puede significar que nosotros no lo dijimos en su momento y luego ocurre un accidente y nos quedamos con eso, ¿no? Que no lo dijimos en su debido momento. ¿Por qué? Porque en su momento sentíamos miedo y consideramos que era mejor no decir. Entonces, vamos a entrar un poquito a este gráfico que es el sistema de gestión de seguridad de procesos. Y aquí vemos que la primera de estas columnas dentro del compromiso hacia la seguridad de los procesos es la cultura de seguridad de procesos. Y cuando hablamos de cultura, justamente estamos hablando de esto, ¿no? De qué tanto dentro de una organización está permitido o no ser diferente, pensar diferente. No quiere decir que porque uno tenga una idea distinta la organización tiene que aceptar y dar eso como válido, pero sí que uno tenga la libertad de poderse expresar y de que pueda ser escuchado y de que se explique por qué no. Entonces eso es parte de la cultura que tiene una organización y que va a impactar en la cultura de seguridad de procesos. Pero no solo en ese pilar. ¿Qué pasa con el cumplimiento de las normas y requisitos si cuando
llega la auditoría o cuando viene el jefe a ver cómo lo estoy haciendo, yo lo hago tal cual dice el procedimiento y en la práctica lo hago de otra forma, pero no levanto mi mano para decir que efectivamente lo estoy haciendo de una forma distinta. Y seguimos avanzando, ¿no? Hablamos de la competencia en seguridad de procesos. Voy a la capacitación, paso el tiempo, firmo la asistencia y digo que ya fui. Pero en realidad en esa capacitación yo he cuestionado, he preguntado, he sido juicioso o he ido para cumplir un requisito que dice ya estuve. Y si seguimos más hacia adelante, tenemos los procedimientos operativos. Los procedimientos operativos, ¿qué tanto reflejan la realidad de cómo se hacen las cosas y cuánto realmente los aplicamos en campo? Porque el procedimiento dice A y cuando ocurre el evento, investigamos si la gente estaba haciendo B, C, D y no estaba siguiendo el procedimiento. Las prácticas seguras, a veces ponemos tantos temas de seguridad que la gente no los cumple todos, o sea, sentimos que somos más seguros si ponemos más normas y hay tantas que la gente no termina de cumplirlas. Entonces, a veces poco pero efectivo que mucho y que nadie cumple. Luego, el tema de gestión de cambios, que es tan sensible, ¿no? Si nosotros tenemos miedo de hablar, vamos a levantar la mano para decir que estamos haciendo un cambio o si el procedimiento es engorroso o de pronto vamos a tratar de que los cambios, digamos, funcionen sin necesidad de cumplir todo el procedimiento. Y aquí vienen más puntos, que es, por ejemplo, la investigación de incidentes. ¿Y qué crítico es? ¿Qué pasa si en la investigación de incidentes vamos todos y no decimos exactamente lo que pasó? Porque tenemos miedo de hablar. Entonces, las acciones que se tomen a raíz de ese incidente nos permitirán resolver la causa a raíz del incidente. Lo más probable es que no, porque nos la vamos a pasar resolviendo algo que en la práctica no pasó. Entonces, si no generamos un espacio seguro para que en estas investigaciones podamos llegar realmente a lo que ocurrió, y si la mayoría de estas investigaciones de incidentes terminan en error humano y las personas en principio van a sentir que las estamos juzgando. ¿Y por qué una persona llegaría a su trabajo hoy día diciendo, hoy voy a hacer mal las cosas para accidentarme, que hay una falla en el proceso y que mañana no podemos trabajar? ¿Alguno piensa que un trabajador llega a su trabajo en la mañana así, diciendo, hoy voy a hacer que el sistema falle? No. La gente se equivoca porque puede. Somos humanos, todos podemos fallar, pero la gente se equivoca porque puede. Tenemos que hacer los sistemas a prueba de errores para que las personas no se puedan equivocar. Entonces ahí eliminamos esa variable y dentro de eso tiene que haber el tema de que el trabajador me pueda decir, hoy no me siento bien. Anoche no descansé bien. Anoche, no sé, tuve que asistir a un velorio, mi hijo se pasó despierto toda la noche, etcétera. Cosa que los líderes también puedan tomar decisiones como si esta persona hoy día no está con el 100% de su atención, no la pongo en una posición de riesgo, la pongo en una posición donde si es que por A o B no está 100% concentrado, no va a generar un problema en el proceso. ¿Y cómo vamos a lograr que el trabajador nos cuente eso? Si la primera vez que se equivoca lo castigamos, ¿nos contará? Lo más probable es que no. Entonces, esa cercanía que tenemos que ir generando con el equipo para que, uno, nos digan las cosas que realmente pasan, dos, nos digan cómo es que se sienten y si es que están en la completa capacidad de hacer las actividades de alto riesgo que les estamos pidiendo. Y entonces vamos viendo que mucho de esto que tenemos aquí en esta casita se va a ver influenciado por la confianza que nosotros tengamos, por la confianza que tenemos para saber lo que realmente está pasando y que no tengamos una idea de que esto es de una forma y que en la práctica ocurre de otra y que nos terminemos enterando de eso cuando tenemos un evento mayor que puede ser catastrófico, no solo desde el punto de vista de las personas, sino que también puede terminar con negocios cerrados e industrias clausuradas. Y dentro de eso, hemos hablado muchas veces del riesgo, ¿no? Entonces, cuando hablamos del riesgo, hablamos de que el riesgo es algo que
se tiene que analizar, que tiene que tener una revisión, una estrategia con un plan debidamente estructurado para controlarlo, que lo vamos a evaluar, que vamos a controlar estos riesgos en la medida de lo posible y que debemos ver cómo es que esto se está gestionando en el tiempo. Pero una de las herramientas que nosotros más utilizamos para evaluar riesgos son los estudios de riesgos. Entonces, dentro de estos estudios de riesgos, nosotros tenemos, en principio, que se realizan. ¿Cómo se realiza un estudio de riesgos? ¿Alguien ha participado? ¿Lo realiza un solo experto de la organización que agarra el formato y lo empieza a llenar? ¿Quiere participar? ¿Se quiere sumar? A ver, vamos a ver. Cuando vamos a hacer un estudio de riesgos, y esto es transversal, acá dice Navy, con un equipo multidisciplinario. Y acá podemos hablar de los riesgos de los procesos o de los riesgos en general, cuando hablamos de riesgos financieros, de riesgos reputacionales para la organización. Los estudios de riesgos siempre van a ser, o los riesgos van a ser mejor valorados si es que el equipo es lo más diverso posible. Y por eso es que cuando hacemos estos estudios de riesgos para los riesgos industriales, se busca un equipo multidisciplinario, porque no tendrá la misma visión del proceso el que hace el mantenimiento, que el que opera la planta, que el que da las recomendaciones para la operación desde el punto de vista técnico, el que planifica la operación o el que ve integridad de activos. Cada uno de ellos va a tener distintas percepciones sobre cómo ocurre el proceso. Pero no solo eso, ¿tendrá la misma percepción un operador que tiene 30 años de experiencia versus un operador que tiene 1 año de experiencia? No. ¿Tendrá la misma percepción un operador que ha trabajado en 3 industrias distintas a un operador que ha trabajado siempre en la misma planta? No. Entonces, cuanto más diverso el equipo y más diversas las experiencias, mejor valorados van a estar los riesgos y la probabilidad de que estos se materialicen debería reducirse. Entonces, cuando hacemos un estudio de riesgo, básicamente lo que nosotros hacemos es empezar a hacer una conjugación de. Entonces empezamos y decimos, ¿qué pasa si no hay caudal? ¿Qué pasa si el caudal llega en parte? Si el caudal es inverso, si hay más, si hay menos, si es que cambia la calidad de lo que estoy enviando, si es que esta calidad es mejor, es menor y alguna otra desviación. ¿Qué pasa si la temperatura baja, la temperatura sube? ¿Qué pasa si la presión sube, la presión baja, si el nivel sube, si el nivel baja? Y empezamos a conjugar cada una de estas variables para encontrar la desviación. ¿Y quién nos va a decir cuál es esa desviación? Nos la va a decir ese equipo multidisciplinario que está sentado en la mesa. ¿Y qué pasa si ese equipo multidisciplinario está ahí y trata de decir que la desviación no ocurre? Entonces, cuando hagamos el estudio de riesgos, este estudio va a valorar todos los riesgos que realmente ocurren o va a valorar algunos porque ya vamos a tener sesgos. ¿Y por qué la persona podría decirnos que la desviación no ocurre? Porque finalmente una desviación al proceso puede ser entendida como una situación no deseada, como que no estoy haciendo bien mi trabajo. Entonces, podría la persona tratar de decir que todo siempre está bajo control. Y si eso ocurre, entonces no vamos a analizar las causas, no vamos a analizar las consecuencias, no vamos a analizar el nivel de riesgo ni los controles existentes y finalmente el riesgo residual y no propondremos una acción mitigadora. Entonces, qué importante es para este punto en el que estamos viendo cómo es que vamos a valorar el riesgo, que cuando nos sentemos a valorar el riesgo, tengamos esa confianza, esa seguridad de poder decir las cosas como son. Porque si vamos ahí y en ese momento tratamos de decir que las cosas son de una forma distinta, los resultados del estudio de riesgos van a ser distintos también. Y las acciones que se van a tomar van a ser distintas. Y si es que alguno de estos riesgos que no hemos identificado se termina materializando, probablemente en el tiempo nosotros
llevemos esa culpa ahí en nuestra conciencia porque en su momento pudimos decirlo y no lo dijimos. ¿Y por qué alguien haría eso de forma deliberada? La única respuesta es nuevamente la cultura. Porque si en la cultura no se acepta que alguien sea ácido con el sistema, sino que esperamos que todos nos digan que todo es maravilloso, entonces la gente tiende a tener este tipo de actitud y empezamos a tener resultados desviados de la realidad, con acciones que tampoco nos permiten, digamos, salvaguardar la integridad de las personas y de los activos. Nosotros, cuando vemos estas fotos, nuestro corazón late, ¿no? Industria petrolera, un gran complejo refinero, este, sentimos que podemos hacer tantas cosas, ¿no? Tenemos toda la energía ahí en nuestras manos, podemos sacar el máximo provecho de ese hidrocarburo que viene, podemos utilizar los diferentes procesos y todo el conocimiento técnico que hemos acumulado a lo largo de los años para que ese negocio sea el más rentable posible. Y del otro lado puse una foto de una fundición que también, ¿no? O sea, ¿quién de nosotros no necesita los metales que se producen en una fundición? ¿Y qué negocios tan antagónicos, ¿no? Porque de un lado, en una refinería de petróleo, lo que buscamos es que la energía sea adecuadamente conservada y evitamos que ésta se consuma, mientras que las fundiciones son industrias que son intensivas en el consumo de energía. De hecho, les cuento, yo trabajé 18 años en el oil and gas y luego pasé a una fundición. Y el primer día que entré al hangar donde estaba el horno de fundición y la planta, todas mis alarmas sonaban. Todas. No sonaban las alarmas de la planta, sonaban las mías, las de Janet Sender S.A. Porque me había desarrollado en un entorno donde ver una chispa era riesgo y en una fundición no es una chispa, ves fuego permanentemente porque es una industria que requiere de la energía que justamente se produce en las refinerías o en las industrias que justamente transportan la energía, ¿no? Entonces, son dos sistemas totalmente distintos, pero toda esa energía que es liberada en el proceso de fundición podría también ser liberada en una refinería de petróleo. Y cuando nosotros nos preguntamos sobre estas industrias y muchas veces conversamos con orgullo, ¿qué decimos? He trabajado en la refinería tal que tenía una capacidad de tantos miles de barriles y tenía estas unidades y una complejidad de tanto y era una refinería, no sé, de una complejidad, una refinería básica, una refinería de conversión profunda. Hablamos de pronto del proceso más complejo que tenemos. Si hablamos de una fundición, hablaremos de cuántas toneladas tratamos, qué metal estamos produciendo, cuál es el nivel de pureza que tiene ese metal. Y finalmente vamos a hablar de números como la capacidad, de la complejidad del proceso, de lo muy inteligentes que podemos sentirnos por trabajar dentro de eso. Pero estos procesos podrían funcionar si es que no tendrían detrás a las personas. ¿Podemos operar un complejo refinero sin necesitar a una sola persona? ¿Podemos operar una fundición sin personas? La respuesta es no. Son las personas quienes soportan esos procesos en los que muchas veces nos hemos sentido orgullosos de trabajar. Y a diferencia de los procesos y la automatización, que están diseñados para que en determinada situación abra o cierre, para que a determinada presión releve y el equipo se mantenga seguro, y que podemos de alguna forma predecir cuál va a ser su comportamiento. Las personas funcionan así. Nosotros vamos a poder predecir el 100% de las veces cuál va a ser el comportamiento de los trabajadores que tenemos en nuestras plantas. Estamos 100% seguros de que el trabajador siempre va a cumplir de la misma forma el procedimiento.
La respuesta es no, porque está la naturaleza humana, porque todos los días las personas estamos expuestas a diferentes estímulos. No todos nos motivamos de la misma forma, no todos los días tenemos el mismo nivel de energía, ni el mismo nivel de atención. Y estos procesos de alto riesgo de los que estamos hablando, dependen de esas personas que operan desde un panel, de esas personas que operan en el campo, de esas personas que combaten las emergencias, de esas personas que pueden fallar por su naturaleza humana y que van a reaccionar dependiendo de la situación en la que estén y podrían aplicar sus 3 Fs de la supervivencia, que podría ser pelear, correr o que se queden paralizadas. Cuando una refinería de petróleo arde, no es cualquier cosa. O sea, el fuego es, luego vamos a ver algunos eventos de la industria, es paralizante normalmente, ¿no? Conozco pocas personas que ante un incendio corren hacia el fuego y la mayoría corre fuera de la instalación. Y obviamente para correr hacia el fuego hay que estar preparados, porque si corres hacia el fuego sin estar preparado, eres un peligro más dentro de la planta. Entonces, este punto quería que lo tocáramos aquí porque cuando hablamos de las industrias duras pensamos que todo es duro y finalmente no todo es duro. Hay una muy buena parte que es blando, que son las personas que hacen que las cosas pasen, ¿no? Muchas veces decimos, somos la energía que mueve el país o somos la energía, pero realmente la energía son las personas que están detrás. Son las personas que hacen que los procesos sigan siendo seguros, que tengan el máximo beneficio. Entonces, ¿cuál es el activo más importante que tenemos dentro de una organización? Siempre van a ser las personas. Y hace poco estaba en una conferencia sobre el Lean Management con el Instituto Shingo. Y uno de los expositores decía, ¿no? Muchas veces nos ponemos a pensar cuál es la capacidad no utilizada de la planta. Y sí, ¿no? Siempre estamos viendo cuál es el límite técnico de la planta y hasta cuánto podemos llegar y qué optimización podemos hacer. ¿Y alguna vez nos hemos puesto a pensar cuál es la capacidad no utilizada del equipo, de las personas que tenemos? Nuestro equipo, las personas con las que estamos trabajando, ¿están dando el 100% de ellas? ¿Están comprometidas y en el día a día están pensando cómo pueden hacer mejor su trabajo? ¿O estas personas que trabajan con nosotros de alguna forma se están viendo limitadas justamente por la cultura que tenemos dentro de la organización y están haciendo lo que se les pide que hagan? Y ahí vienen bastantes puntos que vamos a ir viendo a lo largo de esta conversación, ¿no? Entonces, quédense con esa pregunta, ¿no? O sea, la capacidad no utilizada de las personas. ¿Cuánto podrían dar si cada uno daría el 100% de lo que tiene? Si traería todas sus ideas y compartiría con nosotros su máximo potencial. Y entonces vamos a ir adentrándonos justo a las situaciones anormales. Entonces hablábamos de las situaciones de riesgo y cómo estas situaciones no previstas podían paralizarnos, ¿no? Entonces, el Centro para la Seguridad de los Procesos Químicos, por sus siglas en inglés, la CCPS, en su libro de las guías para manejar situaciones anormales, define una situación anormal como aquella en la que el sistema de control no responde según lo previsto. Entonces, una situación anormal es aquella donde el proceso está, digamos, previsto para ir de cierta forma y no ocurre y el sistema de control no logra, digamos, devolver. Y esto puede escalar a eventos de alto potencial. Y cuando esto ocurre, entonces empieza a ocurrir una situación de estrés para el personal, porque empiezan a enfrentarse a una situación no prevista y que además en este tipo de industrias todos sabemos que cada segundo cuenta. Entonces las personas empiezan a sentir presión por tomar decisiones cada vez en menos tiempo y con menos información. Entonces, esta situación de estrés afecta el desempeño de las personas.
Y aquí vienen nuestras respuestas de supervivencia. Entonces se activan las 3 Fs de la supervivencia. Entonces puede pasar que en una situación de emergencia donde puede escalar a un evento de alto potencial, el personal que está bajo estrés, porque de pronto suenan todas las alarmas de la sala de control, suenan las alarmas, habla la central de alarmas, el jefe llama para preguntar qué cosa está pasando, el operador de campo pregunta qué cosa es lo que voy a hacer, y la persona podría paralizarse. Y entonces esto puede hacer que se tomen decisiones no previstas. ¿Por qué? Porque estamos bajo una situación de estrés, estamos en un momento en que se activa nuestro instinto de supervivencia. Y qué importante es ahí, o previo a esto, que por ejemplo nosotros podamos sincerarnos sobre aquellas cosas que nos paralizan, que nos preocupan. Recuerdo mucho dentro de estas anécdotas y una sencilla, que alguien hizo las brigadas de emergencia. Y dentro de las brigadas de emergencia había uno de los chicos del equipo, alguien bastante joven, que era de la brigada de rescate. Y él viene y me dice, Janet, yo cuando veo sangre me desmayo. Y era de la brigada de rescate. Alguien había decidido que esta persona sea de la brigada de rescate porque le habían visto joven, fuerte y demás. Y él viene y me dice, Janet, yo veo sangre y me desmayo. Entonces, ¿a quién iba a rescatar? Y de pronto no le preguntamos a la gente, ¿no? Ocurrió en otro momento, en una complicación operativa, en una unidad de destilación al vacío, la parte del empaque dentro de la columna de destilación se había coquificado. Entonces, imagínese como un bloque de carbón gigantesco, el tamaño de toda la columna, o sea, del diámetro de toda la columna. Y entonces estábamos rompiendo este bloque de carbón con martillos neumáticos. Entonces se llamó a las fuerzas especiales, equipo de ingenieros civiles, que son los que operan mejor estos martillos neumáticos, y había un ingeniero civil bastante joven, como un tercer piso, y le llevaron, el ingeniero subió y estaba pegado a la pared. Él le tenía miedo a las alturas. Entonces lo habíamos subido, nadie le había preguntado si es que él estaba cómodo trabajando ahí, y ahora, lejos de estar resolviendo un problema, teníamos otro adicional que era bajar a la persona. ¿Cuántas veces cuando estamos en las plantas llegan los practicantes y los practicantes siempre quieren conocer todo, y cada vez que uno va a campo lo primero que te dice es yo te acompaño? Y entonces una de las preguntas es, ¿tú le tienes miedo a las alturas? ¿Has entrado? ¿Has subido? Porque ¿qué pasa si llegas al tope de una columna habiendo subido las escaleras de gato y el practicante se abraza ahí arriba y no quiere bajar? Tienes que activar todo un plan de contingencia para poder traer a la persona. Pero ¿ustedes creen que si ese practicante les tiene miedo y está en su primera chamba, así como esos videitos que salen de mi primera chamba, les va a decir que tiene miedo? Se va a hacer al valiente y va a subir. Y cuando suba y no pueda más, te dirá que no puede, incluso entre lágrimas, porque sentirá que ha fallado y el problema va a ser mucho más grande. Entonces, qué importante, o qué importante, por ejemplo, que alguien que tiene claustrofobia te avise antes de que entre una columna, ¿no? O sea, por ejemplo, yo siempre aviso que no es mi actividad favorita. Y entonces, siempre que tengo que entrar, busco a alguien más grande que yo para que vaya adelante, porque si esa persona no se quedó ahí dentro, yo tampoco. Entonces, es mi salvaguarda, porque siempre, normalmente la gente que entra es pequeñita y yo soy enorme, entonces digo, uy, yo me quedaré atracada por ahí. Pero si encuentro a alguien más grande que pasa delante mío, eso me da seguridad y voy tranquila. Pero qué importante verbalizarlo, ¿no? Porque si lo verbalizas, entonces por lo menos el otro ya sabe y te irá preguntando, ¿y cómo vas? ¿Ya quieres que regresemos o seguimos subiendo? Entonces son estas situaciones las que tenemos que controlar y tenemos que generar la seguridad suficiente. Disculpen, ya estoy de vuelta. Entonces, en estas situaciones que son anormales, podemos tomar decisiones no previstas porque se activan nuestras respuestas de emergencia. Entonces, todo suena, ¿qué hacemos, no? ¿Cómo vamos a reaccionar
¿Y qué pasa si esto pone en riesgo la vida de muchas otras personas? Entonces, habíamos dicho que íbamos a hablar de seguridad psicológica y hasta ahora de lo único que les he hablado es de cómo tenemos miedo. Entonces, por qué les he hablado tanto de ese temor, ¿no? ¿Qué cosa es la seguridad psicológica? No podríamos hablar de seguridad psicológica sin mencionar a Amy Edmondson. Amy Edmondson, en su tesis doctoral en 1999, ella es quien acuña el término de seguridad psicológica o la definición de seguridad psicológica. ¿Y qué es lo que estaba investigando Amy Edmondson en ese momento? Ella estaba investigando qué tantos errores se cometían en los hospitales con respecto a las dosis de medicina de los pacientes. Y entonces ella esperaba encontrar en su investigación que los mejores hospitales cometían menos errores en cuanto a las dosis de medicina de sus pacientes. Entonces, durante 6 meses, investigó varios hospitales y cuando procesó los datos, encontró que en los mejores hospitales habían más errores que en los hospitales que no eran tan buenos. Entonces empezó a preocuparse por los resultados, además que en esas épocas ella era una investigadora joven, y entonces buscó a alguien más para que vaya a hacer una siguiente investigación. Y esta persona que fue a hacer la siguiente investigación no sabía de los resultados que ella tenía, pero entonces le pidió a esta persona que viera cómo era que el equipo de los hospitales se comportaba. Y entonces encontró que en los mejores hospitales estaban más dispuestos a hablar de los errores que ocurrían. Entonces, al estar más dispuestos a hablar, ellos registraban los errores, mientras que en aquellos sitios donde la gente no estaba dispuesta a hablar, los errores no se registraban y entonces aparentemente no ocurrían. ¿Les suena conocido si es que esto lo extrapolamos a seguridad industrial? ¿En cuántas plantas están dispuestos a hablar de todo lo que realmente pasa? Mientras que en muchas otras lo que se hace es decir, ay no, eso fue pequeño, eso no, prácticamente no pasó. A veces ni siquiera te enteras que pasó porque no te lo dicen. ¿Por qué? Porque las personas consideran que si vamos a activar el protocolo de investigación, van a gastar de su tiempo, van a tener que venir, sentarse, les vamos a preguntar y al final vamos a concluir que ellos se equivocaron y probablemente hasta los vamos a sancionar. Entonces, para que nada de eso pase, se evitan la fatiga y procuran no reportarte. Entonces, finalmente, ¿los errores ocurren? Claro que ocurren. Pero si nosotros no sabemos qué ocurren, ¿vamos a poder tomar acción sobre eso que no estamos viendo? Por supuesto que no. Entonces, a raíz de esta investigación, Amy Edmondson acuña esta definición para la seguridad psicológica. Es el sentimiento compartido de que es seguro tomar riesgos interpersonales. ¿Y qué es esto, Janet, y cómo se come? ¿Cómo es que vamos a tomar riesgos dentro de las plantas? No, no estamos hablando de ese tipo de riesgos. Estamos hablando del riesgo que iba a tomar Pablo cuando quería tener enamorada a los 15 y no le estaba permitido, del riesgo que tomamos cuando levantamos la mano para decir que algo es diferente, del riesgo que tomamos para cuestionar un procedimiento, para decirle a alguien que no hemos entendido, para preguntarle a un líder al que rara vez se le puede preguntar. Arturo, discúlpame, recién estoy viendo el chat. ¿Existe algún test para perfilar a quienes deben integrar el equipo de búsqueda o rescate? Usualmente cuando se hace la capacitación, debería haber el espacio para que estos temas puedan salir, ¿no? O sea, cuando vamos capacitando debería ocurrir que si es que pues, es eventual que tenga que hacer rescate en altura y esta persona le tiene miedo, pues no sea la persona correcta para hacer este procedimiento. Les quería preguntar, solo para que me confirmen, porque cuando abro el chat, ¿a ustedes les aparece una pantalla negra, un cuadrado negro en la pantalla o ven No, la pantalla completa? no se ve ninguna de esas pantallas. Los chicos no la O, ven. o sea, todo está en orden. Es- Exactamente.
Ya, perfecto. Pequeñas preocupaciones a medio de la presentación. Vamos. Entonces, Amy Edmondson acuña esta definición para la seguridad psicológica, que es sentimiento compartido de que es seguro tomar riesgos interpersonales. ¿Y qué es eso? Es que los miembros del equipo se sienten seguros para tomar riesgos y ser vulnerables unos frente a otros. Y aquí vamos a profundizar mucho más, porque entonces, ¿cuántas veces en el entorno profesional nosotros estamos dispuestos a mostrarnos vulnerables? ¿Y a qué me refiero con mostrarnos vulnerables? A decir que no sabemos, a decir que nosotros también nos hemos equivocado alguna vez, y ahí hagamos un paréntesis, ¿no? O sea, muchas veces he tenido la oportunidad de entrevistar personas y dentro de estas entrevistas una pregunta recurrente es, cuéntame de algún error que hayas cometido. Y algo que pasa recurrentemente es que las personas miran al techo y lo piensan mucho porque parece que no se equivocan. Entonces, somos humanos y de hecho es parte de nuestra naturaleza cometer estos errores. Pero normalmente los cometemos, pero no los contamos. ¿Por qué? Porque sentimos que si los contamos, perdemos autoridad, perdemos esa capa de superhéroes que les ponen a los líderes. Entonces, ¿de qué se trata la seguridad psicológica? De que justamente los miembros del equipo estén dispuestos a contar esas cosas que no salen bien, esas cosas que no funcionaron, esos miedos que pueden tener y que nos pueden ayudar a tomar mejores decisiones cuando conformamos un equipo para algún tema. Entonces, de esto se trata. ¿Y qué viene asociado a esto? Que no deberíamos ser castigados o humillados por decir, por preguntar o por cometer un error genuino. No estamos hablando de cometer una negligencia, de hacer algo que estaba prohibido y yo fui y lo hice, sino de me tropecé con algo que existía y contar que me tropecé para que podamos tomar acción sobre eso. Y ahí vienen estas cosas que pasan, ¿no? O sea, hablando otra vez de seguridad y no de seguridad de procesos, sino de la seguridad física. Hace años, cuando estaba en Conchán, sí, en Conchán, pandemia, yo iba a planta básicamente en los tiempos que no tenía reuniones para ver cómo estaban los chicos y cómo iba todos los cuidados que estamos teniendo con la gente, porque la planta tenía la menor cantidad de gente posible para salvaguardar la integridad de los activos y de las personas. Y la operación estaba multiplicada al mínimo porque la demanda de combustibles estaba en el suelo porque nadie manejaba. Entonces fui y cuando ya estaba regresando, bajo las escaleras y me doy cuenta que me había olvidado la laptop. Entonces giro, regreso y me tropiezo y me caigo. Uno de los chicos me vio, vino, me levanté, me limpié, subí, recogí la laptop y dije, pero si yo no reporto, ¿quién va a reportar los accidentes? Fui al tópico, reporté que me había caído, me revisaron, todo bien. Yo era presidenta del Comité de Salud y Seguridad en el Trabajo. Tuve que ir al corporativo a exponer cómo fue que me caí dentro de la planta. Y después de eso, de que se hizo la investigación, se determinó que faltaba una baranda. Y después de eso, N personas dijeron, yo también me había tropezado ahí, yo también me había tropezado ahí, yo también me había tropezado ahí. Y nadie lo había reportado y me imagino que no se iba a reportar hasta que alguien se fracturase algo. Pero qué importante, uno, liderar con el ejemplo, dos, tomarnos el tiempo de reportar las cosas que pasan, porque finalmente son estas pequeñas cosas que no generan consecuencias grandes, la mejor forma de aprender que podemos tener, porque si esperamos a que haya una gran consecuencia, ese aprendizaje ya salió caro. El aprendizaje barato es ese de los cuasi incidentes, de los cuasi accidentes, porque entonces ahí nosotros podemos tomar acción antes de que se materialicen las grandes consecuencias. Entonces, ¿les hace sentido que si el equipo tiene una seguridad psicológica alta, estas pequeñas cosas se van a decir? Lo más probable es que sí. Janet, te hago una interrupción un segundito para compartir algo
para volver este aspecto tangible. Normalmente cuando le hablamos a los líderes y le decimos necesitamos tu ayuda, una de las cosas que me responden comúnmente, especialmente hablando de seguridad de procesos, dice, bueno, pero Charlie, yo no conozco todos los detalles. Entonces, el mensaje que le paso a los líderes, y quisiera que ustedes también lo trasladen, es el siguiente. Yo lo que le digo es, no necesito que sepas en detalle la actividad. Lo que necesito es que lo pongas en tu agenda como un ítem de discusión. ¿Qué quiere decir esto? Cuando el líder comienza a hacer preguntas sobre temas que no preguntaba normalmente, o empieza a hacer cosas que normalmente no hacía, ya tenemos un paso o un paso adelante en lo que queremos ganar. Por eso, muchas veces, y esto es un poco un mea culpa nuestra, pensamos que los líderes, por defecto, deberían conocer todo lo que nosotros pensamos que deberían conocer. Entonces, tengamos cuidado con eso y utilicemos al líder para que ponga en su agenda temas o temas importantes respecto al riesgo que queremos que comience a hacer preguntas. La primera vez que un líder pregunte sobre, ok, ¿cómo estamos gestionando los riesgos mayores? La gente se comienza a mirar y dice, pero ¿cómo? Esto no se preguntaba antes, porque la gente va preparada a ese tipo de reuniones. Entonces, la segunda vez la gente va a ir con más información y la tercera ya va a ser parte de la agenda. Entonces, si tienen ganas de probarlo, hablen con sus líderes sobre la necesidad de poner en la agenda los temas. No hace falta que sean especialistas en el tema, sino que hagan una pregunta. ¿Cuántas observaciones preventivas tenemos hoy? Ese tipo de preguntas que nos dejan pedaleando en el aire y no sabemos para dónde ir. Bueno, eso a veces nos ayuda a esto que menciona Janet, que es que el ejemplo, el líder, nos puede dar un empujón muy simple con algo muy simple como hacer una pregunta. Gracias, Charlie, por compartirlo y en efecto es así. Y de hecho yo lo he incluido también en el otro balotario de preguntas que es cuando estamos evaluando si trabajamos en una industria o no. Porque también deberíamos preguntarnos a dónde estamos yendo, ¿no? Y qué tan seguro, cómo es que se gestiona la seguridad de procesos y a partir de ahí decidir si es que queremos trabajar ahí o no, o si estamos dispuestos a, estando trabajando ahí, ponernos la mochila al hombro y ser el cambio que se necesita en esa industria, ¿no? Entonces, ya hemos dicho qué es, y ahora vamos a decir qué cosa no es seguridad psicológica, porque entonces podría pasar, por ejemplo, que la gente diga, ay, como aquí hay seguridad psicológica, entonces no me puedes juzgar si yo no doy resultados, porque yo estoy haciendo uso de mi seguridad psicológica. No, la seguridad psicológica no es un espacio para no hacernos responsables. La seguridad psicológica no es que los líderes sean buenos en el significado de ser siempre, o sea, ser amable no es exactamente lo mismo que ser bueno. Ser amable es buscar lo mejor de cada una de las personas y eso incluye dentro de ese buscar lo mejor, por ejemplo, dar feedback, corregir, llamar la atención, tener conversaciones difíciles, porque no estaríamos siendo amables con alguien si es que no estamos buscando que esa persona sea su mejor versión. Y para ser nuestra mejor versión se necesitan conversaciones difíciles y se necesita feedback. Entonces, aun cuando hay seguridad psicológica, un equipo que tiene alta seguridad psicológica también va a tomar decisiones difíciles para resolver problemas. ¿Qué más? No es un espacio de engreimiento, o sea, vamos a respetar la naturaleza humana como ese ser humano que puede ser falible, pero no vamos a incrementar la fragilidad, o sea, no vamos a envolver a la gente en algodones. Lo que tenemos que hacer es hacer que sea lo correcto, lo justo y como decía al inicio, que tengamos las salvaguardas para que ese error humano pueda minimizarse. ¿Qué más? No quiere decir que porque haya seguridad psicológica las decisiones se van a tomar en consenso. Vamos a ser escuchados, pero siempre hay una persona que tiene la autoridad para la toma de decisiones. ¿Qué más? La autonomía se gana, no es un derecho. Nosotros al inicio, cuando recién nos estamos formando, necesitamos guía, supervisión, aprobación. Entonces, si bien nuestra voz va a ser escuchada, no quiere decir que vamos a andar por ahí en la planta haciendo las cosas a nuestro libre albedrío. Tampoco se trata de ser políticamente correcto, porque esto es apolítico y lo que busca es descubrir el potencial de las personas.
Y finalmente, porque digamos que hay seguridad psicológica, no es que la seguridad psicológica va a existir. Entonces, si mañana ponemos banners dentro de la planta y decimos, vamos a hacer de este un ambiente con alta seguridad psicológica, no significa que esto ya existe, ¿no? Entonces, tenemos que trabajar. Y esto es una contribución de Timothy Clark, lo pueden seguir en LinkedIn, así como a Amy Edmondson. Ambos son muy activos y hacen publicaciones muy interesantes al respecto. Entonces, en un ambiente donde no hay seguridad psicológica, seguramente va a pasar lo siguiente. Para no parecer ignorantes, entonces no preguntamos. ¿Cuántas veces nos hemos quedado sin preguntar solo para que la gente no sepa que no sabemos? Acá estoy mirando el chat. De hecho, ahora no Sí. voy a preguntar. Por eso. ¿No vas a preguntar? ¿Qué pasó, Juan Manuel? Pero es típico, ¿no? Vamos a una charla, me pasaba mucho cuando era más chica y trabajaba todavía en la refinería de Talara. Y en ese entonces a mi jefe le gustaba mucho enviarme a exponer. Cada vez que teníamos visitas en la refinería me decían, tú atiendes las visitas. Y entonces a mí particularmente siempre me ha gustado explicar las cosas de una forma sencilla, porque recordaba a un profesor de la universidad que me decía, ingeniero es el que le puede explicar el fenómeno más complejo a un niño de 3 años. Imagínense tremendo reto, ¿no? Entonces yo iba y exponía para público en general con un lenguaje súper sencillo y a veces llegaban pues los chicos de las universidades más prestigiosas del país que estaban terminando su carrera de ingeniería y me miraban con cara de, he venido hasta aquí para que me lo expliques así. Y yo, es lo que hay, si quieres en difícil, conmigo no es, ¿no? Pero muchas veces la gente tiende, y es algo que también hacemos mucho los que somos expertos o especialistas en determinados temas, que nos sentimos, wow, los gurús cuando hablamos de algo y nadie nos entendió, wow, soy tan inteligente que nadie pudo entender lo que dije. Y de hecho perdiste tu tiempo y perdió tu tiempo el interlocutor, porque ni el uno ni el otro ganó nada. Tú elevaste tu ego y la otra persona no aprendió y tú no lograste que alguien aprenda, ¿no? Janet, Eladio dice ahí, muchos. ahí para sumar a eso, hay un sesgo llamado sesgo de complejidad, en el cual nuestro cerebro interpreta que algo tiene mayor importancia mientras más complejo lo perciba. Es lo que nos está pasando justamente en la industria. Cuando queremos simplificar, la gente dice, no, esto no puede ser tan fácil, y no lo toma y se va por el camino complicado. Sí, típico. Entonces, Pablo dice, siempre los profesionales nos ven diferente cuando uno expone. ¿Cómo así, Pablo? ¿Quieres abrir tu micrófono? Por ejemplo, a veces yo estoy en un rubro minero, por ejemplo, ¿no? Estoy a cargo de un pequeño grupo. Entonces, cuando viene un jefe patrimonial y tú explicas acerca de tu trabajo en lo que es sistema de videovigilancia o las cámaras o la NDR, el sistema operativo o varios, si lo sabe a medias, va a decir, si lo sabe bien, te falta esto. Va a decir. Sí, justo eso, a eso me estaba dirigiendo. Entonces, siempre a veces, cuando tienen más cargo, yo veo, uno tiene que hacerlo algo más simple para que ellos también puedan entender, porque llegan de diferentes conceptos, definiciones o puntos de vista y se los respeta, ¿no? Por eso le doy mi punto de vista. Gracias, Pablo. Gracias por compartir. Y aquí vienen más puntos, ¿no? Muchas veces, y lo que decíamos al inicio, para no parecer incompetentes, no admitimos que también nos equivocamos. Entonces, ¿cuántas veces han escuchado a un líder decir, yo también me he equivocado, o yo he cometido un error, o esto pasó? Normalmente no pasa. ¿Cuántas veces han escuchado a un líder decir que no sabe? ¿Me podrían explicar? Es raro, no es el común denominador y menos en industrias duras como la minería y el oil and gas, porque son industrias donde el conocimiento técnico es la principal carta de presentación de los profesionales.
Entonces, si el conocimiento técnico es tu principal carta de presentación, decir que no sabes algo ya casi que es un pecado mortal. ¿Qué más? Para no parecer intrusivos, no damos ideas. Entonces, pensamos que algo se podría hacer diferente, pero decimos, bueno, él sabrá, ese es su rubro, y yo mejor no digo nada y calladito me veo más bonito. O para no parecer negativos, evitamos cuestionar el status quo. Y ese status quo es algo que es como un karma, eso de siempre se ha hecho así. Y como siempre se ha hecho así, entonces no deberíamos cuestionarlo. Y si no lo cuestionamos, puede ser que justo esa era la pregunta que estaba faltando para darnos cuenta de que aunque siempre se haya hecho así, no era la mejor forma en que se podía hacer. Y ahora vamos a lo nuestro. ¿Qué pasó con las imágenes y los dibujitos que había traído Janet? Voy a compartir con ustedes 3 eventos. ¿De dónde sacó Janet estos eventos? Son eventos de la Chemical Safety Board, que es una institución de Estados Unidos que lo que hace es investigar aquellos eventos catastróficos que ocurren en la industria y que muchas veces estas investigaciones salen muchos años después. De hecho, las que les estoy mostrando aquí son las últimas que se han publicado, pero si vemos esta es o sea, este evento ocurrió en el 2018 y se han tomado más de 4 años en investigar qué pasó. Ocurrió, me salté. En la refinería superior de Husky dejó 36 personas heridas. Los daños patrimoniales fueron por 550 millones y esto ocurrió el 26 de abril. ¿Y qué fue lo que pasó en esta refinería y qué es lo que muestran estas imágenes? Se los voy a explicar. Esta planta es una refinería de petróleo y está entrando a un proceso de mantenimiento. Entonces, el equipo lo que estaba haciendo era que estaba poniendo fuera de servicio las unidades de proceso. Dentro de estas unidades de proceso con las que cuenta esta refinería, tenían una unidad de craqueo catalítico. Entonces, las unidades de craqueo catalítico, para los que somos refineros o hemos sido refineros, son esas unidades que a todos nos encantan porque son las money makers, son súper versátiles, se pueden hacer muchas cosas dentro de ellas. Pero les voy a explicar cómo funciona una unidad de craqueo catalítico. Tiene un reactor y un regenerador. Entonces, la carga, el combustible, vamos a cargar a estas unidades un combustible que es un residual, que son cadenas carbonadas largas, digamos, un residual, no tanto como un asfalto, pero un residual. Efectivamente, Julio, una FCC. Y esta carga va a entrar en contacto con un catalizador a una temperatura determinada y lo que hace el catalizador es romper estas moléculas en GLP, C3, C4 y en gasolinas, C8. Entonces, esta unidad convierte el residual en GLP y gasolina. Produce también algo de diésel, un poquitito de residual, pero dentro del proceso este catalizador se impregna de carbón. Lo que no logra reaccionar se convierte en carbón. Entonces el catalizador entra blanquito y cuando ocurre el proceso se pone entre gris y negro. Entonces el proceso separa ya la gasolina y el GLP y este catalizador que tiene carbón pasa al regenerador. ¿Ok? Tenemos en el regenerador carbón, que es un combustible, está caliente del proceso y lo que se hace en el regenerador es soplar aire. Entonces, si nosotros tenemos combustible, tenemos temperatura y tenemos oxígeno, ¿qué va a pasar ahí dentro? Ahí dentro lo que va a pasar es que ese carbón se va a quemar y va a haber fuego. Entonces, y luego este catalizador que ya se quemó, regresa y se mezcla con la carga otra vez. Y da la vuelta y es un círculo que está dando vueltas. Entonces, ¿cómo hacemos que ese círculo dé vueltas en el sentido correcto? Con un balance de presiones. Entonces vamos haciendo que la presión entre un recipiente y el otro sea tal de forma que la carga no entre donde está el oxígeno, porque si el combustible caliente entra donde está el oxígeno, ¿qué vamos a tener? Un gran fuego. Entonces, el sistema funciona evitando que el flujo se invierta. Entonces, en el proceso de mantenimiento de esta planta,
ya no estaba ingresando combustible, pero estaban las columnas fraccionadoras donde se separa el GLP, se separa la gasolina, y el procedimiento indicaba que el regenerador debía estar a mayor presión que el reactor. Si está a mayor presión, entonces el flujo de uno va a ir hacia el otro. Y el reactor estaba conectado a las columnas fraccionadoras donde había combustible. La válvula que tenía que aislar esto es una válvula deslizante, como las que se usan también en las fundiciones, tenía un pase. Entonces, al la válvula tener un pase, el oxígeno que estaba en el regenerador pasó al reactor, pasó a la columna donde había combustible. ¿Y qué pasa si nosotros mezclamos oxígeno, combustible y temperatura? Fuego. Entonces hubo una explosión y entonces lo que se ve aquí en esta primera imagen en la columna es que la columna ocurre la explosión, salen volando fragmentos de la planta y lo que pasa es que uno de esos fragmentos llega a un tanque de asfalto, perfora el tanque de asfalto, el asfalto caliente sale a la atmósfera y el asfalto arde. Entonces se tiene, digamos, dos fuentes. De un lado tenemos la explosión en la columna fraccionadora y del otro lado tenemos el incendio tipo piscina que ocurre por el asfalto que se había regado en el patio de tanques. ¿Qué es lo que encontraron en la investigación? En la investigación se encontró que el procedimiento de puesta fuera de servicio de esta unidad de craqueo catalítico no había sido corregido ni modificado desde que la planta entró en servicio en 1960. El procedimiento indicaba que el regenerador debía tener más presión que el reactor, cuando el licenciador indica que el reactor debe tener más presión que el regenerador. Entonces, se había tenido un procedimiento que estaba en contra de los principios de operación, en contra de la recomendación del licenciador, ¿desde cuándo? 1960. ¿Cuántas generaciones de ingenieros pasaron en todos esos años? Estamos hablando de más de 60 años de operación, 58 a la fecha del evento. ¿Y por qué nadie cuestionó ese procedimiento? Y eso significó 36 personas heridas, 550 millones de dólares en pérdidas. ¿Por qué? Porque finalmente todos dieron por sentado que siempre se había hecho así, que era la forma correcta y probablemente porque no se sentían lo suficientemente seguros de cuestionar algo que se había hecho por tantos años. Es más, lo más probable es que se haya entrenado a todos en ese procedimiento y en cumplir el procedimiento de esa forma. Entonces, había complementado esto con esta figurita que por Marco Rodríguez ve estos temas de alguna forma con humor, ¿no? Pero realmente miren esto, ¿no? O sea, ir a la tumba de un compañero a decirle tenías tanta experiencia que yo consideré irrespetuoso decirte que algo malo podía pasar. ¿Se imaginan estar en esa posición? O sea, no cuestionamos, nunca pasó, siempre se ha hecho así y un día pasa. ¿Y por qué no nos hemos preguntado si se podía hacer diferente? Entonces, esta es la primera experiencia que quería compartir con ustedes o el primer incidente que quería compartir. El segundo ocurrió en la refinería de Toledo. En este evento, lo que pasó, lo que se muestra ahí es una torre de destilación y aquí voy a tratar de jalar el puntero. Voy a rayar en todo caso. Ya. Este es un tanque donde se mezclaba el gas que alimentaba a los hornos y a los calderos. Entonces, este tanque lo que iba haciendo era ir separando el gas de cola que se iba formando en las diferentes columnas fraccionadoras y finalmente este tanque era como un tanque acumulador de gas y alimentaba a hornos y calderos. Entonces, ¿qué pasó en este lugar? Lo que pasó es que por esta línea naranja que vemos aquí, un bypass de la unidad de coque envió gasolina al tanque de gas, gasolina inestable. ¿Y qué es lo que se encontró en la investigación?
lo que se encontró en la investigación es que hubo esta conversación que está grabada en los registros de audio de la compañía. Entonces, el operador de panel le dice al operador de campo, oye, hay nivel en el drum de gas. Por favor, vas a tener que ir a chequear esto tan rápido como sea posible. Y afuera les dicen, ok. Y dice, no estoy en el sitio, pero no, no veo el nivel, ¿no? Y desde el panel le dice, significa que el nivel está por encima del visor de nivel, o sea, estos tanques está previsto que en el tiempo se condense algo de líquido en la parte baja, entonces tenía un visor de nivel. Pero el visor de nivel no marcaba nada, significa que estaba por encima, o sea, ya habíamos superado. Entonces el operador que estaba en campo le dice, es correcto. Ok, drénalo tan pronto como sea posible. Estamos en eso. Entonces, ¿cuántos operadores se acercaron a este drum de gas? Se acercan 4 operadores. De esos 4 operadores empiezan a drenar y entonces drenan aquí al desagüe, drenan al drum del flare y dejan a 2 operadores, uno de ellos con experiencia y otro nuevo, que casualmente los dos eran hermanos, controlando la operación de drenaje. Y entonces, estos 2 operadores que estaban ahí, el que ya tenía experiencia y su hermano, el que no tenía experiencia, deciden remover una brida de esta válvula que estaba aquí y que tenía una brida ciega. Y entonces remueven la brida y la gasolina inestable deja de ir aquí a una tubería o aquí al flare, que es un lugar seguro, y empieza a salir a la atmósfera. Y como es gasolina inestable, empieza a vaporizarse y entonces cambia el viento, llega un horno, viene la retroflama, se produce la explosión y mueren 15 personas. 180 personas resultan heridas y se pierden 600 millones de dólares. ¿Alguien abrió audios? ¿Me pareció escuchar? No. No, Entonces, ¿qué efecto tiene cuando Sala de Control nos llama y nos dice, necesito que hagas esto lo más rápido posible? Que fue lo que escucharon los de campo. ¿Y qué efecto tiene esto en alguien que tiene menos experiencia y que piensa, como de hecho pensaron las personas que abrieron la válvula, le retiraron la brida ciega, que lo que estaban haciendo era ayudar el proceso? Y entonces una familia perdió 2 hermanos y otras 13 familias perdieron a sus familiares porque se tomó una decisión equivocada en una situación no prevista. ¿Recuerdan lo que decíamos al inicio? Cuando ocurre una emergencia, cuando tenemos temor, porque ¿cuál era el temor de ellos? Que ese líquido que estaba dentro de este drum llegara a los hornos o al caldero en lugar del gas y que hubiera una explosión dentro del horno, del caldero, o que hubiera una llama no controlada. Entonces, ¿qué hubiera sido mejor? ¿Que pase eso o que tengamos la nube explosiva con la consecuente explosión y el fallecimiento de las personas, los heridos y las pérdidas materiales? Entonces, a veces pensamos que estamos resolviendo algo y lo que terminamos haciendo genera un daño mucho mayor, ¿no? Entonces, no sé si aquí alguien quiere intervenir, sumarse, decir algo. Había acá puesto... una cosa que quería mencionar, Janet, es lo siguiente, a la gente que está escuchando y se lleva el mensaje. Por esto repetimos de manera, eh, vamos a decir, de manera incansable, que como profesionales de la industria no solamente tenemos que entender el proceso, sino tenemos que entender a los individuos. Y algo que nosotros comenzamos a agregar en nuestro modo de pensar y de actuar fue algo que nos enseñaron en Cambridge, porque para poder atacar el error humano tenemos que reaprender y tuvimos que reaprender. Y algo que nos quedó de esa parte educativa fue que la decisión es algo que no podemos anticipar. O sea, el individuo decide mucho antes que el procedimiento, mucho antes que la política, mucho antes que la supervisión. Pero, pero,
La barrera con la que contamos para mitigar el impacto de esa decisión es la competencia. Mayor competencia, más calidad tiene la decisión. Entonces, un poco conectando con lo que dice Janet, las decisiones que ustedes toman todos los días, cada segundo de su vida, tienen distintos niveles de tensión y distintos niveles de estrés, distintos niveles digamos, de complejidad. Pero en situaciones como la que ella describe, que son situaciones anormales, es donde necesitamos que esa competencia venga toda al mismo tiempo para que la calidad de esa decisión sea la mejor posible. Entonces, primero, ¿a qué quiero ir con esto? No piensen de manera lineal de que hay un procedimiento, la gente lo va a seguir, sino piensen que una persona va a tomar una decisión de seguirlo o no de acuerdo a lo que entiende respecto a ese potencial procedimiento o operación. Entonces, acuérdense de eso porque hoy estamos intentando lograr una especie de movimiento en la industria donde las personas entienden de que la decisión está mucho antes que otras cosas que hoy estamos interpretando de manera lineal. Entonces, quería comentar eso porque justamente este tipo de situaciones, yo tenía un jefe hace muchos años que me decía, la bolsa negra se lleva toda la vida. Y eso me lo dijo porque cuando era operador de sala de control, un colega mecánico decidió poner una junta pegada con grasa en un separador de alta presión y luego poner la brida encima y cerrarla. Hicieron el arranque, presurizaron el separador, fugó, pegó en las piedras, porque en las plantas, en muchas plantas se usaba piedra bola, pegó las piedras y se prendió fuego y esta persona falleció. Entonces, ese tipo de cuestiones son cuestiones que jamás se lo van a olvidar, jamás. Pero no hace falta que lleguemos a esa situación. O sea, y esto es algo que a mí a veces me hace enojar un poco cuando lo hablo, porque hace 60 años o más, que venimos repitiendo los mismos inconvenientes al momento de los eventos mayores. Entonces, ustedes que están escuchando de a poco, Janet y toda la gente que une a la comunidad, son factores de cambio, poquito, pero factor de cambio. Tenemos que cambiar la forma de... Y eso va a lograrse cuando comencemos a entender de que hay humanos en la fórmula. Quería mencionarlo porque es un tema que nos cuesta cada vez más. Gracias, Charlie. De hecho, aquí se han estado sumando los chicos y Julio dice incumplimiento de procedimientos e improvisación. Y dice, una regla de oro es hacer todo lo que está escrito y escribir todo lo que se hace. Y de hecho, uno de los puntos que salió en esta investigación fue justamente eso, que no había un procedimiento específico para una desviación de este tipo. Entonces, digamos que en condiciones normales uno va y drena el drum, pero ¿qué pasa si el drum está muy por encima del nivel, ¿no? Entonces, y ahí justamente hila con lo que decías tú, ¿no? O sea, cuando tenemos que tomar decisiones en situaciones no previstas, el nivel de competencia que tengamos va a hacer que tomemos mejores o peores decisiones. Y de hecho, en las plantas industriales, lo típico es que el operador de campo es el que todavía está aprendiendo y el operador que tiene más experiencia es el del panel. Y normalmente el del panel, como aquí, ¿no? Es el que da la voz de alerta. Pero si el de campo todavía está aprendiendo, entonces, ¿cuál es su mochila de herramientas, el conocimiento que tiene para tomar decisiones en momentos críticos como este? Y otra vez, o sea, este nivel de competencias va a depender de qué tan fácil hagamos que las personas puedan aprender. Porque si nosotros buscamos hacerlo complejo para que nos sintamos súper inteligentes, entonces nadie nos entendió, fueron a la charla, nos vamos nosotros felices diciendo, uy, soy un genio, y la gente está en campo sin saber qué cosas. Entonces, y nuevamente aquí puse un par de estos gráficos que hace Jorman Rodríguez. Y uno es, lo siento, ¿no? Debí de tener a tiempo la tarea para que justamente no pase esto, porque dentro de la investigación, uno preguntarnos si los trabajadores que se fueron dijeron, estoy dejando a estos dos señores, tienen las competencias para quedarse. Y dos, un tercer trabajador ve la nube.
pero al él ver la nube, lo que hace es alejarse y ahí mismo ocurre la explosión. Entonces tampoco era seguro que se acercara, ¿no? Y miren esta otra que crítica, ¿no? O sea, ¿cuántas veces alguno hubiera querido subirse a este avión? Y lo que dice ahí es, el copiloto tenía miedo de decirle al jefe que no había combustible. Entonces, ese temor que podemos sentir nos lleva a que puedan ocurrir este tipo de situaciones, ¿no? O sea, por ejemplo, en la conversación que veíamos antes, ¿no? El operador de campo no le pregunta al de panel, mira, drenar esto o toma el tiempo y le dice, nos va a tomar tanto tiempo drenarlo, ¿tienes algún otro plan para que lo hagamos? No, no ocurre esa conversación que podría haber generado valor y que podría haber hecho que se tomen decisiones distintas, ¿no? Sino, drénalo tan pronto como sea posible. ¿Cuánto es tan pronto como sea posible? 1 minuto, 2, 10, 30. Entonces, esta presión lleva a que los trabajadores sientan que hay que buscar otros puntos de desfogue y terminen tomando decisiones equivocadas. Y de hecho, en esa línea de tan pronto como sea posible, nos pasaba en Pisco, cuando teníamos las inspecciones generales para los cambios de horno que ocurrían cada año. Y cada vez que empezábamos esos trabajos, siempre empezábamos diciéndole a la gente, no estamos apurados. Y los contratistas nos miraban y decían, ¿no están apurados? Porque normalmente en una inspección general, en teoría, todos están apurados porque quieren terminar antes porque es un periodo en el que la planta no está produciendo. Pero, ¿qué pasa en el cerebro de la persona que recibe un mensaje de estamos apurados? Estamos apurados es, tienes que hacerlo rápido, tienes que hacerlo de la forma, digamos, que tome menos tiempo y eso puede llevar a un mensaje incorrecto que es hay que saltarnos el procedimiento para en teoría demorarnos menos, ¿no? Y a mí me gustaba repetir que es como estos buses o camiones que a veces vemos en la carretera que dicen vamos despacio porque estamos apurados, ¿no? Porque es mejor revisar y hacer las cosas bien que luego tener que volver atrás y empezar a hacer todo de nuevo. Si aquí no hubieran estado apurados, probablemente no estuviéramos viendo esta imagen, ¿no? Y el tercer evento que les quiero compartir ocurrió en una unidad de alquilación y lo que pasó aquí es que fugó ácido fluorhídrico. Entonces, lo primero que se vio es una nube donde estaba fugando el ácido fluorhídrico. Acá les he puesto el rombo NFPA y si ven en el cuadrado celeste, que es el riesgo para la salud, este es un riesgo extremo para las personas. Entonces, tener una fuga de ácido fluorhídrico tiene una serie de procedimientos de seguridad que tienen que activarse para tratar de contener la nube química y esto pasa en principio por rociar agua para contener el ácido y que este no siga yendo hacia la atmósfera. Entonces, cuando ocurre la fuga, ocurre una primera explosión y al ocurrir la explosión, el operador de panel quiere activar el agua y las bombas no funcionan porque aparentemente habían sido dañadas por la primera explosión. Entonces, después de eso, ocurren 2 detonaciones adicionales porque los fragmentos que salen volando dañan otros equipos. Y cuando esto se controla, el jefe de guardia va y activa manualmente la bomba contra incendio y logra rociar el agua. En este evento solo hubieron 5 personas dañadas y miren el amasijo de chatarra que quedó. ¿Por qué? Porque en este evento las personas siguieron todos los procedimientos, incluyendo el tema de salvaguarda de las personas, de no improvisar, y lo que se encontró fue que el evento se debió a que en el procedimiento previo no había la necesidad de inspeccionar todos los componentes de las tuberías asociadas a ácido fluorhídrico y en este caso este codo fue el responsable del evento y si vemos en la foto que está abajo, lo que se encontró es que había un desgaste acelerado en esta zona donde había un cambio de dirección del fluido. Entonces esto llevó a que se revisaran las recomendaciones asociadas a ácido fluorhídrico, a las tuberías que transportan ácido fluorhídrico en cuanto a composición e inspección, pero si nosotros trabajamos en un entorno seguro donde el procedimiento se sigue, podrán ocurrir daños a las instalaciones y a la infraestructura, pero no vamos a tener pérdidas humanas que lamentar.
Entonces, son 3 ejemplos distintos de eventos que han ocurrido en la industria y donde en todos han habido personas tomando decisiones, porque decíamos al inicio que las situaciones anormales son justamente aquellas donde los sistemas de control no responden según lo previsto. Y en toda la industria, cuando el sistema de control no funciona, la última capa que siempre actúa son las personas. Y esas personas van a tomar decisiones que pueden llevar a que el evento sea catastrófico o que pueden llevar a contener el evento. Y como bien decía Charlie, del nivel de competencia de las personas que están tomando estas decisiones van a depender los resultados que ocurren. Entonces, ¿qué pasa en las industrias de alto riesgo? Nosotros tenemos en casos de emergencia, alta incertidumbre y mucha interdependencia, porque vamos a depender de lo que está haciendo el operador de campo, de lo que está haciendo el operador de panel, y estamos ante una situación no prevista. Entonces, si nosotros tenemos una meta demandante y tenemos baja seguridad psicológica, lo que ocurre es que entramos en ansiedad. ¿Y cómo se va a comportar una persona que está ansiosa? Probablemente va a activar su respuesta de supervivencia. Entonces, ¿qué pasa si nosotros tenemos alta seguridad psicológica? Lo que va a ocurrir es que entramos en una zona de aprendizaje. Entonces, nosotros que estamos en las industrias de alto riesgo y que tenemos estas metas demandantes, ¿dónde queremos que estén nuestros equipos? ¿Ansiosos o que estén dispuestos a aprender, a encontrar la mejor solución a aquello que se pueda presentar? Entonces, la respuesta natural debería ser que nosotros lo que estamos buscando es que el equipo esté en esta zona de aprendizaje constante, ¿no? Donde siempre están interesados en encontrar la mejor solución posible a las situaciones que se presentan. Y con esto, viene la pregunta que seguro se han estado haciendo todo este rato, porque les he hablado del miedo y lo que sentimos y demás, pero ¿cómo vamos a lograr seguridad psicológica? Entonces, Amy Edmondson indica que son 3 pasos o 3 cosas que hay que hacer. En principio, el aprendizaje, reconocer la naturaleza humana y fomentar la curiosidad. Entonces, ¿por qué el aprendizaje? Porque hay que centrarnos en que lo que estamos queriendo resolver es algo que no se ha resuelto antes, que no sabemos la respuesta y donde hay mucha incertidumbre y todos dependemos del resultado de los demás. Entonces, si nosotros pasamos a decir, esto es algo que siempre se ha hecho así y todos tenemos que seguir el procedimiento, entonces ya no estamos aprendiendo, solo estamos siguiendo algo que ha ocurrido o algo que ya está preestablecido. Lo otro es la naturaleza humana de la que hemos hablado tanto durante esta presentación, y es que hay que ser conscientes que todos podemos fallar, incluso los líderes, el mejor operador, el que está más preparado, también puede fallar, pero lo que tenemos que hacer es hacer que esto se vaya reduciendo en la medida que tengamos una mejor valoración del riesgo, tengamos sistemas más robustos y estemos mejor capacitados. ¿Y cómo vamos a generar esto? Haciendo preguntas que despierten curiosidad. Desde lo que decía Charlie, ¿no? O sea, líderes preguntando sobre temas asociados a seguridad de procesos, pero haciendo preguntas en general con interés genuino por aportar. Entonces, o sea, con interés genuino por lo que el otro tenga que decir. ¿Cuántas veces hemos ido a campo y hemos ido para aprender? Los líderes. ¿Qué es lo típico cuando vamos a campo? Que vamos para ver si las cosas se están haciendo bien. ¿No van así los líderes a campo? ¿No sienten cada vez que un jefe va a campo que lo que está haciendo es venir a ver si están haciendo bien las cosas? Y si es que alguien está viniendo a ver si están haciendo bien las cosas, ¿cómo se sienten? Como si estuvieran dando un examen, ¿verdad? ¿Y a quién le gusta dar exámenes? A mí particularmente no. Entonces, ¿qué pasa cuando damos un examen? Al mal paso, darle prisa. Entonces, ¿qué hacemos cuando normalmente un líder está en campo? Pues le explicamos lo que le tenemos que explicar, procuramos que todo esté según lo previsto, que no identifique ninguna oportunidad de mejora para que no nos llame la atención y que se vaya cuanto antes para que ese momento en el que estamos en tensión y de temor y de riesgo pase cuanto antes.
Y como dice Arturo, no van a haber respuestas genuinas tampoco. Entonces, pero si los líderes vamos a campo con otros ojos, que no sean los ojos de juzgar, sino que vamos a campo a aprender realmente cómo la gente hace las cosas, porque ¿quién sabrá mejor operar? Nosotros que hemos ido a la universidad, sabemos la teoría y sabemos lo que dice el procedimiento, o el operador que está todos los días junto al equipo y que sabe cómo suena y que sabe que si es que se mueve, que si es que esto empieza a, no sé, a calentarse. ¿Quién está todos los días ahí? El operador. Entonces, siempre que conversamos con ellos, vamos a aprender cosas, otras cosas. De repente ellos no saben los conceptos que nosotros sabemos, pero ellos saben lo que pasa en el día a día. Entonces, si nosotros vamos a campo con este interés genuino y escuchamos a la gente y hacemos preguntas, preguntas tan valiosas como, ¿cómo puedo ayudarte? ¿Crees tú que este trabajo puede hacerse de una forma distinta? ¿Has tenido problemas últimamente? ¿Cómo los has resuelto? ¿Necesitas ayuda? ¿Puedo, no sé, qué facilidades te están haciendo? ¿Cómo podrías hacer tu trabajo mejor? Tantas cosas que podemos preguntar. Si nosotros generamos esas preguntas, entonces vamos a generar este espacio donde las personas están dispuestas a compartir lo que saben con nosotros. Y aquí hay algo que hemos venido repitiendo en varios momentos de la charla. Hemos hablado de esto un poquito y hemos hablado mucho de los líderes. Y acá tengo otro grafiquito de Jorman. Y tenemos este jefe que dice, mis empleados siempre están primero, ¿no? Y miren todas las fotos que tiene en la pared. Desde el calendario, la foto en su escritorio, el, el fondo de pantalla de su computadora, hasta el tacho de basura tiene fotos suyas. Pero el speech que da este líder es, mis empleados siempre están primero. Y esto tiene una explicación, y esta explicación es porque con los años nosotros vamos perdiendo humildad y vamos ganando ego. ¿Y por qué dices eso, Janet? Se preguntarán ustedes, pues, ¿no? ¿De dónde he salido con estas ideas? Vamos a pensar. Terminamos el colegio y probablemente hay personas que no terminaron el colegio. Entonces, en ese momento, nosotros ya le hemos ganado a algunas personas. Luego ingresamos a una universidad y habrán personas que no van a ingresar a una universidad a estudiar una carrera, e incluso habrán los que van a ingresar a una universidad de más prestigio que las otras. Y después terminaremos la carrera y habrán personas que no terminaron la carrera. Entonces, nuevamente, le hemos ganado a algunas personas. Y después conseguiremos nuestro primer trabajo y conseguiremos muchas veces un trabajo mejor que el de los demás o en menos tiempo o que nos pagan bien. Y así sucesivamente y empezaremos a escalar en diferentes posiciones de liderazgo y le iremos ganando a más personas. Entonces, todas esas veces que yo les he dicho que les vamos ganando, ¿qué va pasando con su ego? Va creciendo, ¿no? Porque de alguna forma sienten que son mejores, mejor que tal, mejor que cual. Ahora me destaco aquí, me destaco allá. ¿Y qué pasa cuando el ego crece? La humildad cae. Entonces empezamos a sentir que como ya estamos en una posición de liderazgo, entonces nosotros estamos ahí porque somos los mejores, estamos ahí porque sabemos más que las personas que tenemos a cargo. Y de repente en su momento, cuando nosotros ocupábamos estos roles, éramos los mejores. Pero si hoy nosotros seguimos compitiendo con nuestro equipo para demostrarnos que somos los mejores o los que más saben, ¿qué vamos a hacer con nuestro equipo? Lo vamos a desacreditar constantemente. Y lo más probable es que eso lo hagamos de forma inconsciente, porque como queremos reforzar nuestro ego de que somos los que más sabemos, entonces muchas veces podemos caer en preguntar y preguntar y preguntar al equipo hasta demostrarles, ¿ves? Tú no sabes, yo sé más que tú. Y si es que el equipo siente eso, entonces estarán dispuestos a venir con sus nuevas ideas y demás. Lo más probable es que no, porque no se van a sentir seguros porque los estamos haciendo sentir mal. Entonces, este tema de tener la mochila del ego muy lleno hace que tampoco estemos dispuestos a aprender,
Porque ¿cuál es el otro lado o la otra cara de esta moneda, ¿no? Que nosotros, hay algo que dice por ahí que a medida que más sabemos, nos damos cuenta de que más nos falta aprender, ¿no? Entonces, a medida que vamos escalando, lo que debería pasar es que nos demos cuenta que hay un universo de cosas que nosotros no conocemos y que si bien podemos dominar técnicamente algunas cosas, ahora habrán muchas otras que no sabemos. Y no solo eso, sino que en las diferencias generacionales, pues hoy los chicos, ustedes que son más jóvenes, tienen tantas herramientas a la mano que pueden tomar decisiones en mucho menos tiempo que el que nos tomaba a nosotros antes para hacer un análisis. Porque hoy los gráficos salen en un 2×3 y uno puede correlacionar variables y demás, mientras que antes nos pasábamos varios días tratando de hacer ese mismo tipo de análisis, ¿no? Entonces, esto de aquí es súper importante porque alguien que tiene el ego alto no nos va a hacer sentir cómodos ni nos va a hacer sentir seguros. Y va a pasar que no vamos a tener estos espacios, ¿no? De preguntas genuinas, que no va a ser alguien que esté dispuesto a reconocer que también puede fallar y mucho menos a reconocer que estos espacios de incertidumbre, el resultado que obtengamos depende de todo el equipo. El líder puede tender a pensar que el resultado es solo suyo y que él lo puede resolver todo. Entonces, dentro de esto, Tim Clark ha establecido 4 etapas para la seguridad psicológica. Y estas 4 etapas son, la primera de ellas es la seguridad de inclusión. Y es sentir que pertenezco al equipo, que soy aceptado y que soy importante para el equipo. Es decir, pertenezco, me aceptan como soy, no tengo que fingir ser alguien que no soy y además si no estoy, hago falta. La siguiente es la seguridad de aprender o la de aprendizaje. ¿Qué significa? Puedo preguntar, puedo experimentar en condiciones seguras y puedo cometer errores en condiciones seguras. Y ahí hay un libro que de repente les podría interesar leer, que es de Amy Edmondson, que se llama El tipo correcto de error. Y entonces, básicamente lo que ella explica es que ¿cuándo es que podemos equivocarnos? Cuando estamos en entrenamiento y estamos en entrenamiento en frío, porque en caliente no deberíamos equivocarnos. Entonces, si yo estoy en entrenamiento en frío, debería tratar de demostrar que sé algo que todavía no sé. No, porque si me equivoco, genuinamente voy a repetir. Pero si yo traté de decir que ya lo sé y luego cuando se me presente la emergencia en caliente, ¿qué cosa voy a hacer? Entonces, ese tipo de errores en ambientes controlados, donde si nos equivocamos podemos ver qué cosa pasa, tomar acción y corregir. Y por eso fue que lo resalté ahí, para que no se sienta que lo que estamos haciendo aquí es, bueno, vamos a ir a cometer errores en la planta a ver cómo es que hace boom. No, de eso no se trata. Y después está la seguridad de contribución, que es donde yo siento que puedo aportar y me siento entusiasmado porque siento que mis habilidades y mi talento son valiosos, suman y están contribuyendo al desarrollo. Y finalmente, la cuarta etapa es la de transformación, donde sentimos la seguridad de mejorar o de que podemos mejorar las cosas, que puedo sugerir otras formas de hacer las cosas y que incluso puedo retar al sistema. Entonces, estas 4 etapas son las que nos llevan a tener un equipo que tenga un alto nivel de seguridad psicológica. Y como pueden ver aquí, esto depende de nosotros las personas. No hay una máquina que diga cómo es que vamos a hacer esto. No es que el sistema o la planta se diseña para que esto ocurra. Nosotros dijimos al inicio que todas las instalaciones industriales dependían de las personas que hacían que estas funcionen y esto depende básicamente de los líderes, pero no solo de los líderes, porque dentro del mismo equipo, si cuando alguien dice algo diferente, los demás voltean y le hacen caras, no solo es el líder, somos nosotros también como miembros del equipo. Entonces aquí no digamos, bueno, habrá seguridad psicológica el día que mi líder haga un ambiente que tenga seguridad psicológica. Si todos nosotros ponemos nuestro granito de arena y hacemos la diferencia en la forma en que tratamos a los demás cuando cometen errores, cuando hacen preguntas genuinas, cuando nos cuestionan, entonces ya estamos caminando o estamos dando un paso más para lograr un ambiente donde todos nos sintamos seguros y que podemos ser escuchados sin ser juzgados.
Y eso es lo que yo había preparado para ustedes hoy, lo que había querido compartir. No sé si alguien tiene preguntas, quiere decir algo más, contribuir, sumarse. Nadie quiere decir nada, justo de eso hemos hablado. Juan Manuel ya dijo que él no iba a preguntar nada hoy. Estoy siguiendo los pasos. Está siguiendo los pasos de de la inseguridad psicológica. Así es. Bien, si no hay preguntas, yo espero de verdad que este espacio haya sido valioso. Y quería agradecerles por sumarse, por estar aquí, por escuchar, porque esto es un tema del que se habla poco en las industrias duras. Y no por gusto puse esta figurita al final, porque este gracias es en nombre de todas esas personas que muchas veces han tenido temor de expresarse, de preguntar, de cuestionar, y de aquellos que han tenido grandes ideas y las han dejado guardadas porque pensaron que no se les iba a escuchar, ¿no? Entonces, el hecho de que ya estemos aquí, de que estemos escuchándonos, de que estemos pensando sobre esto, ya significa que algo está pasando, ¿no? Que estamos haciendo algo diferente y que estamos cuestionándonos la forma en que hemos venido gestionando, la forma en que hemos reaccionado ante algo tan humano como que alguien se pueda equivocar o que alguien pueda tener una idea distinta. Entonces, gracias por estar aquí y gracias nuevamente, Charlie, Juan Manuel, por la oportunidad y por este espacio. Gracias a ti, Janet. Muchísimas gracias y gracias a toda la audiencia que nos ha acompañado. Igual saben que pueden encontrarnos en las redes sociales y ahí también podrán gestar cualquier consulta que tengan tardíamente. Gracias una vez más y recuerden que tenemos el día viernes el siguiente masterclass. ¿Ok? Gracias. Nos vemos el día viernes. Gracias, Janet. Cuídate mucho. Muchas gracias. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Gracias, Ginette. Muchas Gracias a todos. gracias. Gracias, Buenas Nech. noches. Gracias.